¿Qué es CSS3? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este término? Como muchos se imaginarán, CSS3 hace referencia a la última versión de CSS, al igual que HTML, como teníamos HTML1, 2, 3, 4 y ahora HTML5. Con CSS es lo mismo. CSS3, las primeras versiones salieron alrededor del 2012, 2013, imagínense que ya hace un montón de años, y muchos se preguntarán por qué no salió después en CSS4, por ejemplo. Es que en realidad, en vez de sacar después la versión CSS4, lo que hicieron fue mantener la misma versión, pero a través de los años ir agregando nuevas funcionalidades. Obviamente, al agregar estas nuevas funcionalidades llevan muchísimo tiempo, porque además de estas organizaciones desarrollar estas funcionalidades, lo más difícil después es que esas funcionalidades estén disponibles en la mayoría de dispositivos de los usuarios. Es decir, nosotros cuando usamos Internet nos comunicamos a través de un cliente que puede ser un navegador web como Chrome, como Firefox, pero hay que tener en cuenta que hay millones de usuarios con muchísimos dispositivos. Entonces, al momento de usar tecnologías, propiedades de CSS, hay que tener en cuenta que la mayoría al menos pueda ser capaz de ver esas nuevas propiedades. Si no, vamos a crear cosas que después los usuarios no las van a poder ver. Eh, y CSS en su momento, cuando ganó popularidad y hoy en día ya es el más popular, tiene un montón de cosas nuevas que años anteriores eran muy difíciles de crear o inclusive no se podían. Entonces, vamos a repasar rápidamente este artículo que me pareció muy interesante, que hace un resumen de 12 cosas nuevas que se agregaron con CSS para que tengan una idea, que eran cosas que antes no se podían hacer. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes son las de hacer animaciones y transiciones con CSS. Antes esto solamente era posible con JavaScript, crear este tipo de animaciones, o como después van a ver, hay una lección específica sobre animaciones, van a ver que son capaces de crear muchos tipos de animaciones. Es un tema avanzado, por supuesto, pero existe la posibilidad. Es muy útil, sobre todo cuando queremos crear animaciones simples dentro de un botón, dentro de un texto, etc. Otras de las cosas, bueno, quizás esta no es tan fácil de entender, pero hay una propiedad para calcular el ancho de los elementos usando una función a la cual se le pueden pasar parámetros. Esto, bueno, ven que por ejemplo dice que funciona a partir de Internet Explorer 9. Son cosas que antes no funcionaban. Esta es básicamente para calcular el ancho de una forma más avanzada. Hay también se introdujeron muchos selectores avanzados que antes no existían, por ejemplo, para poder seleccionar la primera letra de un texto, distintas propiedades de un elemento, etc. Eso ayudó mucho para después poder escribir código de forma más simple. Eh, por ejemplo, se agregaron contadores dinámicos, eso antes tampoco existía. Algo que también está bueno e interesante son los gradients. Fíjense que se pueden crear todo este tipo de efectos directamente con CSS. Antes sí o sí era necesario usar imágenes para crear este tipo de efectos. Algo que cambió muchísimo la web fue la posibilidad de usar fuentes web personalizadas. Fíjense, esta es una fuente totalmente personalizada y eso antes era muy difícil o prácticamente imposible de lograr, sobre todo que funcione en la mayoría de navegadores más populares. Hoy en día no es un problema, pero sí es importante saber que es algo nuevo de CSS3. También lo del modelo de caja, como ya explicamos anteriormente, los bordes, antes teníamos los bordes simples, también hay una propiedad nueva para poner imágenes en los bordes, eso también está bueno, si en algún momento lo necesitan. Esto también fue súper importante cuando empezó a aparecer
los distintos dispositivos, los celulares, las tablets, se agregaron lo que se llaman media queries, que ya lo vamos a explicar en detalle en las próximas lecciones. Pero básicamente es para aplicar estilos según el tipo de dispositivo o de pantalla. Poder agregar distintos fondos, poder crear columnas con CSS, eso era algo que tampoco se podía. Y por último también transformar elementos. También esto de transforms es algo que vamos a ir viendo más adelante en el curso de CSS. Pero bueno, en resumen, CSS es eso. Es importante tener en cuenta que los navegadores siempre se van actualizando, al menos los nuevos. Obviamente no podemos hablar de eso en Internet Explorer, pero por suerte ya es un navegador que está en desuso y no es algo que debería preocuparnos mucho. Hoy en día es más importante preocuparse por ver cuáles son las cosas nuevas, y es algo muy interesante porque nos da la posibilidad de crear cosas nuevas y más interactivas. Así que bueno, espero que haya quedado claro igual la introducción sobre qué es CSS3, y de todas formas, si tienen alguna consulta o pregunta, la pueden dejar en los comentarios.